¿Qué tal, amigos y amigas de Zona Cero Noticias? El día de hoy me encuentro con el consejero nacional de Morena, Daniel Serrano, para hablar de un tema muy importante en la entidad, que es el tema del agua. Daniel, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, Lilian. Y antes, bueno, de entrar en materia, pues platícanos un poco de cómo va este arranque de la maestra Delfina aquí en la entidad. Hemos visto que pues ha estado con muchos eventos, incluso también ya vino por ahí el presidente a entregar también del programa de bienestar también algunos apoyos. Sí, pues nuevamente un saludo a todas las personas que nos ven. Yo creo que desde el inicio de este gobierno de la maestra Delfina se están notando contrastes importantes. Quizá la época del gobernador del Mazo, entre otras cosas, una de sus características fue pues su poca presencia en el territorio. No era un gobernador de giras, de trabajo, no era un gobernador muy anclado a las comunidades. Incluso en su presencia mediática era complicada, generalmente eran mensajes a los medios. Y la maestra Delfina durante la campaña estuvo planteando la necesidad de escuchar a la gente de viva voz, de estar en las comunidades ahí, escuchando las problemáticas y también ir resolviendo estas. Y creo que eso se ha ido materializando en este arranque. Lo decíamos en otras entrevistas, creo que también con ustedes, que habría una distinción, un contraste muy claro de lo que representará el gobierno de la maestra Delfina. Entonces, desde el inicio ya planteó arrancar con giras, arrancó en el municipio de Catepec, creo que con algunas complejidades propias de nuestro movimiento, de nuestra diversidad. Eh, Poco a poco se fue, en mi opinión, corrigiendo hasta pues llegar ya a este tramo donde además se incorpora a las giras de trabajo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, con muy buenas noticias que ha estado dando en el estado. Habló sobre la compra de este hospital en Ixtapaluca que era rentado y que nos generaba un gasto importante. Eh, Vamos a tener seguramente noticias muy pronto de un reforzamiento de los programas de bienestar en la entidad, particularmente de La Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas Benito Juárez para estudiantes de educación básica. Entonces, creo que eso va a ayudar mucho también al gobierno de la maestra, una sinergia todavía más notoria que la que se tenía con el gobernador Alfredo del Mazo, y eso va a ser un signo que me parece que la va a estar acompañando durante todo el tiempo que esté Andrés Manuel López Obrador al frente de la presidencia, y creo que también será algo que va a ocurrir cuando la doctora Claudia Sheinbaum, como estamos seguros, ganará la elección del 24. O sea, ¿tú crees que va a ser constante esa presencia de Andrés Manuel en el Estado, en diferentes eventos acompañando a la maestra? ¿Por qué? Como para darle el respaldo, para decir ella cuenta con mi respaldo, o cómo podemos interpretarlo. Porque el Estado de México es la entidad más importante del país y es un lugar que había sido gobernado tradicionalmente por el PRI, y pues por lo tanto habían tenido una actitud, hay que decirlo, ya creo que a estas alturas no pasa nada, de absoluto saqueo a la entidad, ¿no? De privatización incluso. Ahora la maestra anunció justamente una conversación con los concesionarios del sector carretero. Es muy caro moverse en el Estado de México. Tenemos de las peores condiciones de transporte en términos de infraestructura, las peores condiciones carreteras, el peor sistema de salud, bueno, hasta el sistema de salud de las y de los trabajadores del Estado quebrantado, ¿no? Sí. Entonces, pues todo este tiempo que han estado o que estuvieron al frente de la administración, los gobiernos del PRI, ahora emanados ahí, hermandados con el PAN, pues esto dio como origen. Entonces, la presencia del licenciado tiene que ver con que la población y la propia gobernadora tengan claro que hay un absoluto respaldo y que se entiende la prioridad de sacar adelante al Estado de México. Bien, en estas precisamente giras de agradecimiento de la alcaldesa, bueno, pues la hemos visto muy por la zona del Oriente, Villa Victoria, Toluca, pero todavía no llega a esta parte que, bueno, es una parte importante también del Valle de México. ¿Tú cómo ves? ¿Ya la tendremos pronto por este lado? Sí, va a venir también al Valle de México la gobernadora. Creo que
Ya empezó, tuvo la reunión en Whisky Lucan, ¿no? Con empresarios. Una reunión que en mi opinión salió muy bien, que ayuda a quitar ya esta percepción de que el sector empresarial no se lleva bien con los gobiernos progresistas. El licenciado López Obrador ha puesto el ejemplo de que eso no es así. Se conocen las reuniones que de manera periódica tiene el presidente con los empresarios más importantes de nuestro país y las empresarias. Y en el caso de la maestra, pues arrancó esta presencia en el Valle de México con una reunión del Consejo Coordinador Empresarial en Huixquilucan, estuvo presente incluso el alcalde de ese municipio, porque la maestra tiene muy claro que se trata, una vez que termina la contienda, pues que se trata de gobernar para todas y para todos, no para quienes simpatizan solamente con nuestro movimiento. Somos una mayoría expresada en términos electorales, sí, pero eso no implica que no haya otros sectores que quizá no hayan votado por la maestra y eso no va a tener la implicación de que no sean atendidos. Creo que pues le hicieron algunas entrevistas a Enrique Vargas sobre la reunión con la gobernadora y yo lo noté muy complacido, al diputado Vargas señalando la buena atención y las buenas condiciones en las que se dio el evento. Pues sí, yo creo que ahorita es un tiempo crucial. Todos van a estar muy pendientes de lo que es el presupuesto también, que ya se avecina para el próximo año y que, bueno, sin lugar a dudas, pues todos los municipios pues, van a querer que, pues, ser beneficiados o que no haya una reducción en sus presupuestos, al contrario. Ya hay un primer paquete que ha enviado el presidente de la República. Primero hay que revisar la parte de la federación para ver cómo se va a componer la fórmula de distribución en las entidades federativas y de ahí a los municipios. Creo que va a salir adelante. ¿De qué dependemos también? Pues de la visión que se tenga en la derecha. Recientemente, cuando se dio a conocer los planteamientos que iba a hacer el presidente en este presupuesto, rápidamente salió la derecha a decir que iban a revisar con lupa todo el tema del presupuesto, porque vivimos como en una contradicción, justo esto que dices. Sí, todo el mundo anda muy interesado, pero empieza a haber como una contradicción entre la mal llamada clase política local, la del Estado de México, con respecto a quienes los representan en la Cámara Federal. Si seguramente ustedes en el ejercicio periodístico lo han notado, pero también lo ve la gente. Las y los diputados federales andan feroces en contra del proyecto del presidente y esa ferocidad no se transmite tanto en el Estado de México. Han caminado con mucha más cautela, entendiendo la correlación de fuerzas que se guarda en el Estado de México. Entonces, ¿de qué va a depender el beneficio para las entidades y para los municipios en el presupuesto? Pues de la disposición política, que no vayan a entender la discusión del presupuesto como un lugar donde se puedan desquitar de la derrota electoral que acaban de tener con la maestra Delfina. Bien, y hablando precisamente de esa situación del presupuesto, del cambio administrativo que tuvo en el gobierno del Estado de México, pues también ahí llamó la atención esta creación de esta nueva secretaría, que precisamente es la Secretaría del Agua, que pues viene como a sustituir a lo que es la CAEM, y que eso también pues como que ha preocupado un poco de qué va a pasar con cuestión presupuestaria, porque la CAEM tenía un presupuesto, ahora se va a reducir, va a ser más eficiente o no, sobre todo en obras de infraestructura hidráulica. Bueno, el tema de la creación de la Secretaría del Agua obedece a una preocupación y a una ocupación de la maestra. Y creo que debería ser la ocupación de todas y de todos nosotros. El problema y la crisis del agua es la gran crisis que viene en el mundo, ni siquiera en el Estado de México, en el mundo y por lo tanto en nuestro país y por lo tanto en nuestro Estado. Es vamos a decir una perogrullada, pero es un recurso natural no renovable. No hay manera de enfrentar eso. Y en el caso del Estado de México, alcaldes y alcaldesas de todos los colores han manifestado su inconformidad con lo que sucede o ha sucedido en la CAEM. No son pocos los presidentas municipales de todos los signos políticos que dicen que han sido sometidos a extorsión y a un conjunto de prácticas de corrupción en este órgano. Todavía hay una ruta que recorrer, no solo para la Secretaría del Agua, sino con todas las reformas que se hicieron a nivel de la ley orgánica, porque
haces la reforma a la ley orgánica, pero después, como consecuencia de esa reforma, tendrás que hacer un conjunto de adecuaciones, incluso constitucionales, para que todo el andamiaje que planeó la maestra, que será la cara de su nuevo gobierno, se eche a andar. Y mucho tiene que ver con lo presupuestal. Quizá a veces la gente no hablamos con la gente de este tipo de temas, pero el presupuesto que estamos ejerciendo actualmente en el Estado de México es el presupuesto que todavía diseñó el gobierno que se fue. Claro. Y por lo tanto está diseñado en términos programáticos para las unidades administrativas que existían y no para las de nueva creación. Estas unidades administrativas de nueva creación, ¿cuándo tendrán el presupuesto? A partir de enero, en esta discusión 1 de diciembre. Yo espero que salga el paquete efectivamente en diciembre, hacia el 20 de diciembre, digamos, sería un horizonte pues, más o menos adecuado de que haya un ambiente de civilidad política. Si el presupuesto no sale el 20 y se empiezan a jalar hacia finales de diciembre o hacia principios de enero, pues vamos a tener una complicación, porque cuando no tienes el presupuesto aprobado, el que envía como propuesta el Ejecutivo, lo que por norma se hace es aplicar el presupuesto anterior. Y eso, bueno, ya hablaría de un ambiente de no civilidad política. Entonces, si hubo la buena fe, el beneplácito de todos los grupos parlamentarios, esto es importante que la gente lo sepa, ¿eh? Las reformas que se hicieron a la ley orgánica fueron votadas por unanimidad. Entonces, no habría explicación para que ahora las unidades administrativas no cuenten con el acompañamiento legislativo para tener un presupuesto. Entonces, en el caso del tema del agua, pues es una preocupación de todas y de todos. Ha sido un año particularmente seco. Estamos ya saliendo de la época de lluvias y la recuperación ha sido muy baja. Según los últimos datos, en la recuperación del sistema Cutzamala logramos una recuperación de apenas el 40%. Y ya salimos de la época de lluvias, es decir, ya no habrá más agua para este proceso. Y entonces, no solo la gobernadora, sino todos los gobiernos municipales tendrán que hacer la tarea que les toca para ayudar a amortizar, digamos, esta problemática. Pero aquí, bueno, a mí me salta un poco. La CAE, bueno, pues es un organismo descentralizado, es un organismo como independiente, digamos. Y el ahora hacer una Secretaría del Agua que va a depender directamente del gobierno del Estado, ¿cuáles son como las implicaciones, los pros y los contras que tú Pues ves? tener mayor control. Porque eso de los organismos descentralizados, particularmente los que tienen que ver con finanzas y con temas como el agua, no le vamos a decir aquí nada que no sepa. Tú y yo lo sabemos, de descentralizados no tienen nada. Sucede lo mismo que con los organismos de agua municipales. Están descentralizados, pero les dicen qué hacer, no tienen autonomía de operación. Es una autonomía de papel. Son nombrados por los titulares de los ejecutivos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen de autónomos? Absolutamente nada. Entonces, creo que sí va a adquirir mayor control el gobierno y creo que se evitará la salida fácil de, pues es que es un organismo que está fuera de nuestro alcance. Y al tener mayor control, pues vamos, creo, a ver un combate a la corrupción en una cosa que sería impensable que siguiera existiendo, que es en el abasto del agua, en el abasto del líquido. Entonces, creo que eso es la gran ventaja que se tiene, tomar control real de lo que está pasando en el organismo. ¿Le ves algún contra? Pues no, porque veo al frente a un hombre de una autoridad moral probada, ni siquiera te diría que una autoridad política, porque ni siquiera es el perfil de nuestro compañero Pedro Moctezuma. Él siempre ha estado metido más en los temas académicos, de investigación, incluso de defensa del agua. Recientemente, como una de las primeras acciones, se reinauguró el centro de estos estudios que realizaba Pedro en la zona de los volcanes, en la región de Tlalmanalco. Él ha sido un convencido, por ejemplo, de la utilización. Es una investigación que le llevó muchos años, que ayudó mucho tiempo la compañera Clara Brugada a consolidar. Hizo una investigación sobre cómo podíamos utilizar el agua del deshielo de los volcanes. Y nadie pelaba eso y decíamos, con eso se puede abastecer una parte importante de la demanda de líquido. Entonces, es un hombre comprometido con el medio ambiente, comprometido con el agua, y que esté Pedro al frente de este esfuerzo, yo creo que a todas y a todos nos da mucha tranquilidad. Y con una visión como diferente, ¿no? De claro, aprovechamiento. Claro, de aprovechamiento, claro. Bien, ¿y cuáles serían los retos? Porque tú bien lo mencionas, el sistema Cutzamala, pues,
aparte de que no tiene agua, constantemente pues constantemente hay fallas ya en el sistema Cutzamala, se anuncian cortes al agua porque que en tal zona hay que arreglar, que en tal zona hay que regar. Hay zonas, por ejemplo, hace poco Valle de Bravo, que también ahí los comerciantes están diciendo, pues es que ya no hay agua en el lago y quieren llevarse el agua, ¿no? Para hacerla. Entonces, ¿cuáles serían como los retos? Yo creo que son muchos y muy grandes en este tema. Sí, el caso de la presa de Valle de Bravo es dramático. Perdió 50 metros de presencia el agua de la presa, incluso puso en contradicción a las embarcaciones a las que mucha gente ubica como estos restaurantes que estaban ahí flotando, el de los Pericos creo que se llama, ¿no? Si no recuerdo mal, y las y los comerciantes, los empresarios dijeron, pues si no le cierran a la llave vamos a ir nosotros a cerrarle. ¿Y dónde creo que tenemos el grave problema? En todos los municipios y en todos los estados y en todas las demarcaciones donde se suministra agua del Cutzamala. Tiene que haber, primero, un ejercicio, sí, de educación. Hace poco, el propio gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli lanzó una convocatoria para una cosa que se llama Guerreros del Agua, una cosa así, ¿no? Sí, ¿no? Que van a estar ahí. Que era una convocatoria a niñas y a niños para tratar de generar mejores hábitos. Pero creo que eso no va a terminar siendo la solución. Creo que forma parte de lo que debería ser un programa más integral en todos los municipios. Por supuesto que las niñas y los niños son estupendos aliados y aliadas para la formación de sus propias familias, pero eso no va a tener una traducción inmediata. Y además, no sé si se haya diseñado este programa con indicadores. En los temas del agua sucede un poco como en otros temas, ¿no? O sea, en un partido de fútbol, ¿tú cómo calificas? Pues quién metió más goles, ¿no? En una carrera, quién corrió más rápido. Y en los temas del agua, pues cómo ahorras más litros de agua. Si tú echas a andar un programa que no te genere indicadores, nunca vamos a saber si el programa fue exitoso o no. Son como los promotores que tuvimos en materia de salud. Tuvimos promotores en materia de salud, pero nunca supimos cómo impactaron la salud de las comunidades. Y se devengó un recurso para supuestamente atender ese tema. Entonces, ¿qué creo que sí necesitamos tener? Ahí tenemos casos exitosos, lo hemos dicho en varias ocasiones, casos exitosos como el caso de la alcaldía de Iztapalapa, ¿no? Estos sistemas de captación de agua pluvial que, a pesar de tener una temporada no tan abundante de lluvia como en otros años, nosotros instalamos 5 captadores de agua pluvial en distintas zonas del municipio y demostramos que es eficiente, que te puede generar autonomía. Incluso en la época de lluvias se llenan en más de una ocasión y luego permanecen para los siguientes meses. ¿Qué otros sistemas existen para hacerlo masivo? Hay varios. El 40% del agua que se desperdicia se va al excusado. Y no todos los hogares tienen sistemas ahorradores de agua. A veces algunos de nosotros pues sí hemos visto estos tanques de doble botón, el de descarga de sólidos y el de descarga de líquidos, pero ese tipo de equipos no está presente necesariamente en todos los hogares de nuestro municipio, de los municipios en general y del estado. Entonces, si no lo tienes, ¿qué sí haces para tener un ahorro en esos lugares? Existen sistemas de ahorro de agua para excusados, por ejemplo, que son pequeños, que son económicos y que podrían asumir la administración. Estamos hablando de costos de 50 pesos, de 40 pesos. Imagínate si tú le dices a un ciudadano, sistema? Sí, por un sistema. Si tú le dices a un ciudadano, puedes tener este sistema de 40 pesos, 50 pesos, y además te lo vamos a ir descontando de tu recibo. Y eso sí lo puedes calcular en temas de litros. ¿Cuántos litros de agua podríamos estar ahorrando en un año y más en un momento como el actual? Pues creo que el gran reto, o sea, la parte del Estado de México, la parte del gobierno del Estado tiene el gran reto de hablar con los municipios y de hacer una distribución más racional, y también tenemos el otro gran problema en los municipios, que es cómo vamos a atacar las fugas. Una gran cantidad de los líquidos se van en redes que nunca han sido intervenidas. ¿Por qué generalmente no hay un mantenimiento adecuado de las redes de agua potable? Porque al estar instaladas, voy a decir otra obviedad, pero pues si no, no se dice,
subterráneamente, pues nadie quiere verlo. Sí, no se ve. Como no se ve, pues entonces, como no lo van a inaugurar, como no van a cortar el listón, como no van a echar cohetes, pues entonces no lo hacen, ¿no? Entonces creo que ese tipo de retos son los que vamos a enfrentar en materia de agua. Sí, porque al final del día, pues igual que en los municipios a lo mejor la infraestructura hidráulica falla, pues también a nivel macro, ¿no? Como ya le decíamos, el sistema Cutzamala está colapsando. Está colapsando y luego vamos a tener, y luego tienes tu sistema municipal, el sistema de pozos, ¿no? Tienes una gran cantidad de pozos que no han tenido mantenimiento, que están succionando ya arena, que ya no son eficientes, que tienes o reperforar o tienes que de plano ya cancelarlos, hacer otros, pero también tienes muchos casos de corrupción, donde estos organismos descentralizados han sido entregados a grupos en específico, ¿no?, al margen propiamente de la ciudadanía, y donde pues tienen sus propios valvuleros, tienen sus propias pipas, tienen su propio mercado. Entonces, si de por sí tu sistema de abastecimiento estatal tiene un problema de colapso y luego tu sistema municipal está secuestrado de los pozos, ¿quién queda en medio? La gente. Y no se resuelve. Entonces, sí, la parte pedagógica, la parte de formación, la parte de prevención es importante, sí, pero lo fundamental es la corrección de todo el sistema de corrupción que hay instalado en prácticamente todos los sistemas de agua. Todos los sistemas de agua. Alguna vez hablando con la gente del Instituto Hacendario, que hablábamos de estos asuntos de las certificaciones, y que yo decía que pues esas certificaciones pues de repente sirven para dos cosas, además de que sí lo deben tener para un ejercicio del desempeño del encargo, y creo, no les gustó mucho mi comentario, pero yo les decía, a ver, hablemos de certificaciones y de lo que eso implica de manera directa como beneficio para la gente. ¿Cuántos directores de organismos están certificados? Y dale una traducción con cuántos organismos tienen finanzas sanas. O cuántos tienen condiciones donde la gente no se esté quejando de los problemas de fugas de abastecimiento o de que los pozos y las pipas estén controlados por entes ajenos a la municipalidad. Entonces, ese problema es de voluntad política. Sí tiene que ver con fierros, sí tiene que ver con presupuestos, pero también tiene que ver con voluntad política. Mientras esas cosas no se corrijan, va a haber serios problemas, no solo en el municipio, en Izcalli, pues, No, sino en toda la entidad y en el país. Y en el país y en el mundo, porque esta ya es una problemática. Iztapalapa, no traigo ahorita el dato, fíjate, pero creo que valdría la pena que les pudiéramos pasar información de lo efectivo, lo eficiente, lo eficaz que fue los sistemas de captación en Iztapalapa. Es que cada vez hay que ir como tú le decías, o sea, agua no hay. Entonces ya esas promesas de vas a tener agua los 7 días de la semana, las 24 horas, pues creo que tiene que ser ya un discurso que definitivamente eso no va a suceder, por más que se quiera. Eso no va a No suceder. existe. ¿No? Claro. En primero, uno. Y dos, migrar a estos sistemas que tú comentas, ¿no? De aprovechamiento del agua. En ese sentido, acabas de comentar algo que creo que se quedó en el aire, que tú colocaste 5 a través de Comunidad Daniel Serrano y que funcionaron muy bien, pero a ver, yo no sé bien de ese tema. Miren, estamos construyendo un video donde vamos a compartir la experiencia que tuvimos. Nos dimos cuenta que además mucha gente ya lo practica. Okay, la gente sí quiere. De manera, digamos, más rudimentaria, pero ya lo hacen. O sea, tienen instaladas tuberías de PVC, quizá sin el separador de primeras aguas, quizá sin los filtros necesarios, pero van llenando las cubetas, van llenando los tambos y van teniendo agua disponible, porque tenemos también varias comunidades donde no llega el agua de red. Entonces, nosotros lo que hicimos fue instalar estos sistemas en comunidades con diversidad. O sea, es decir, en una zona de autoadscripción de clase media, en zonas irregulares, en zonas donde no llega agua de red, para demostrar que es eficiente en todos lados. Y en este video, pues, que vamos a compartir en breve, lo hicimos de todo, desde la selección del hogar,
la instalación, porque es un sistema bastante sencillo de instalar, que tiene una primera condición, que tu azotea esté limpia, ¿no? Y por eso de manera previa echamos a andar un programa que se llamó así, Azoteas Limpias. El primer beneficio pues era tener tu azotea impermeabilizada, pero lo hicimos pensando y cada que hacíamos la visita con las personas que eran beneficiadas del programa de azoteas limpias, siempre insistíamos en que no tenía que ver solo con el beneficio de evitar la filtración de agua, sino que en realidad tenía que ver con una sensibilización de ir a una cosecha de agua de lluvia. Como los sistemas pues son relativamente costosos en términos de lo que un ciudadano podría asumir, por ejemplo, en la Ciudad de México están 50-50. 50 por 50 el lo gobierno asume el y... gobierno y 50% lo asume el ciudadano y además de manera prorrateada. Okay. Entonces es más accesible. Nosotros decimos solo instalar 5, fue nuestra capacidad. Y Al 100% ustedes lo pusieron en el nosotros al sistema. 100%, Okay. sí. Con el compromiso, porque además lo hicimos con una organización que se llama Isla Urbana. Ellos tienen patentado este separador de primeras aguas, que en el caso de ellos se llama Tlaloque. Tienes la azotea limpia, impermeabilizada, se ve hacia dónde tiene caída la azotea, se instala en caso de que no haya una tubería, esa tubería va dirigida al separador de primeras aguas con cierto volumen, que es lo que alcanza a lavar la azotea. Esas primeras aguas se desechan, después superas ese volumen y empieza a entrar ya de manera filtrada de basuras y demás al depósito. Dependiendo de lo que tengas para almacenar agua, puede ser un depósito de 1,100 litros o más, 2,500. Incluso en algunos casos se puede hacer adaptaciones para cisternas. Hay algunas casas que tienen cisternas de 3,000, de 5,000, de hasta 10,000 litros, donde cabe, digamos, una pipa. Y si lo tienes instalado y si lo vas limpiando, tienes que tener la precaución de estar limpiando el filtro, de quitar hojas, de quitar algunos sedimentos. Y eso va a ocasionar que tengas una gran capacidad de almacenamiento cuando tienes una cisterna. Pero donde no se tuvo la precaución de tener una cisterna o no es una construcción para esos efectos, se instala por fuera el depósito. Y después hay incluso, para eso ya no lo hicimos nosotros, pero existe la opción en Isla Urbana de ir colocando filtros hasta que llegue a la propia llave de tu tarja, de tu lavabo, de tu fregadero, y ahí ya puede ser incluso de consumo humano, ¿no? Entonces, la verdad es que es un sistema muy noble, porque no es tan caro, digamos, para hacer una inversión gubernamental, y es un sistema que lesiona muy poco o modifica muy poco las condiciones de tu domicilio, y ha demostrado muy buena eficiencia en lugares tan complejos como esta. ¿Qué costo estamos hablando? Estamos hablando de un costo de aproximadamente 18,000 pesos. Okay. Cada por sistema. Por sistema. ¿Qué comunidades fueron donde instalaron? Te paso la lista completa okay. Y a nosotros nos gustaría incluso que nos acompañaran, porque todavía tenemos agua de ese almacenamiento que se está usando. Que es que ellos lo usaron. Ahora, este sistema es durante la época de lluvias. Sí, claro. Lavas tu azotea, te ponen el sistema, pero ¿qué pasa? El siguiente año de lluvias va a ser, ¿eh? Y la azotea va a estar otra vez. O sea, ¿qué pasa? Hay que, para volverla a usar al siguiente año. No, el sistema permanece ahí. El sistema tiene una duración garantizada de sus componentes de 10 años. Ya nada más se desvía el agua para que laves y se desvíe y esa no se aprovecha. O sea, ahí ya tendrías que tener otro mecanismo. Un sistema de captación de agua de estas características, 2,500 litros, digamos, además te da más o menos 3 meses de autonomía de agua. Si tú instalas además en tu domicilio llaves y regaderas ahorradoras de agua, puedes llegar hasta 6 meses de autonomía. Es decir, termina tu temporada de lluvia septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. ¿Cuál es el beneficio de eso? Es un beneficio también para las administraciones, porque entonces la época posterior a las lluvias es la época más idónea para ir a la corrección de las fugas, porque entonces tendrías una cantidad importante de agua almacenada. El problema es que vivimos en la contradicción. En la época de lluvias nos estamos inundando, terminan las lluvias y de todas maneras no tienes agua. Pero toda esa agua que formó parte de la inundación pudo tener otro destino. Okay. Entonces sí,
se pensara, como lo decía hace rato, en una idea de mayor sustentabilidad, pues pensaríamos en captar la mayor cantidad de agua. Eso implicaría edificios de gobierno, escuelas. Hay muchas escuelas en nuestro municipio que tienen sistemas de captación de agua pluvial. Porque además imagínate con esa cantidad de niñas y de niños las descargas de manera permanente. Entonces son sistemas que han demostrado su eficacia, su eficiencia, pero que en mi opinión todavía no han tenido la proyección que se necesita. Claro. Y de estos 5 casos exitosos, ¿vas tú a continuar con este programa? ¿Vas a extenderlo? ¿Qué va a pasar? Estamos buscando una alternativa que sea de un bajo costo y masiva, que creo que es el siguiente reto. Porque cuando ya no puedes tomar agua de la lluvia, tienes un siguiente reto: cómo racionalizar también el agua que captaste o la que te llega de red. Pero este ejercicio de cómo racionalizar el agua va más allá solo de la educación. O sea, ¿qué cosa concreta, instrumental realizas en tu domicilio para ahorrar litros de agua? Entonces, estamos revisando alternativas. Yo creo que a finales quizá de este mes, mediados del siguiente, podamos tener una noticia que les compartiremos a ustedes sobre algún mecanismo masivo para ahorro de agua en los domicilios. Okay. No necesariamente pluvial, cualquier Cualquiera, agua que te llegue. Cualquiera. Ok, sí. también a la red. Sí, sí, sí. Es que es importante porque al final del día pues, vamos a eso, a no tener agua. Y pues las generaciones de antes le abren al agua. Claro. No, y ellos dicen, no, pues es que no padecieron de agua, ¿no? Y hay mucha conciencia. Cuando lo piensas, sobre todo en la parte de excusado, hay mucha conciencia. O sea, hay gente que te dice, mire, yo meto una botella con piedritas al tanque, ¿no? O meto un ladrillo. Para que se llene menos. Para que, sí, claro. Entonces, la gente... Pero no es la mayoría de gente. Pero sí hay alternativas. Okay. No, sí. O sea, imagínate, si la gente sin ningún tipo, ¿no? Sin ningún tipo de motivación, la gente busca hacerlo, ¿qué pasaría si tienes una motivación? Si te colocan el instrumento, si hay difusión, si se demuestra la eficiencia, la eficacia del uso, y además si puede ser accesible, creo que puede tener un buen destino. Y aparte sería como beneficio doble, ¿no? Porque ahorras agua y yo creo que también pagas menos de agua porque vas a consumir menos de agua, ¿no? Claro. Que también es un tema. Pero además, incluso, este sistema, por ejemplo, sobre el que estamos trabajando, que tiene este costo aproximado, la gente lo pagaría. O sea, no es lo mismo un sistema de captación de agua pluvial de 18,000 pesos, que aunque te pongan la mitad 9,000, son 9,000 pesos. Y aunque te los avientes al bimestre, de todas maneras, pega. Pero piensa en un sistema de 50 pesos, bimestralmente, donde tengas además manera de demostrar cuántos litros vas a disminuir. Entonces, creo que la gente lo haría. Yo estoy convencido que la gente lo haría. Muy bien. ¿Y hacia allá vas? Estamos trabajando en esa ruta, sí. Muy bien. Pues es un gran reto el del agua. No solamente para chicos grandes, yo creo que para todos los que vivimos en esta entidad. Y próximamente, ¿en qué te vamos a ver? Te hemos visto muy activo, Comunidad Daniel Serrano, también en lo político. ¿Qué vas a hacer en breve? Pues estamos en una etapa distinta del movimiento porque pues la doctora Claudia Sheinbaum fue nombrada nuestra coordinadora, ganó la encuesta de Morena para ser la coordinadora no solo de Morena, del movimiento, también del PT, también del Verde y también de las organizaciones sociales, simpatizantes, adherentes, de todo lo que implica a nuestro movimiento. Y ahora ha retomado una gira que se llama La Unidad Nos Une, ¿no? No. La Esperanza Nos Une. La Esperanza Nos Une, perdónenme. Y está visitando todo el país. Va a estar en el Estado de México, en Toluca, el 28 de octubre. Y se está firmando además un documento que se llama... es un documento para la unidad en torno a la transformación del país, y ahí se está invitando a gente del sector artístico, cultural, político, sindical, magisterial, todo mundo, ¿no?
Entonces, esta firma de este acuerdo por la transformación de México lo encabeza ella, y seguramente en ese espacio verán a compañeras y a compañeros o gente que viene de otras expresiones, incluso políticas, que estará arribando al movimiento. Este ejercicio no es novedoso, lo hicimos también con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿en qué estamos o en qué vamos a estar? Pues contribuyendo en eso, contribuyendo a la gira, a los actos con la doctora, acompañando a la maestra y pues contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades también a avanzar en el municipio. Se decía mucho que tú te ibas a ir al gobierno del estado. No se decía mucho, decían ustedes, ¿qué? No, bueno, yo escuché por ahí. ¿Qué pasa? ¿Te vamos a ver allá o tú vas a seguir en tu trabajo comunitario? No, voy a seguir haciendo trabajo político en el Estado de México, ayudando en la medida de las posibilidades también en el país. Soy consejero nacional del partido y de manera particular voy a estar ayudando en el trabajo organizativo de nuestro municipio. Ahí es donde voy a estar ayudando. Ahí te vamos a ver, en Izcalli. Pues he estado ahí de manera permanente, ¿no? No solo ahora, desde hace mucho tiempo, ayudando en la organización. Nos fue muy bien con la maestra, entregamos buenas cuentas, y eso, la verdad es que también depende de concentrarse. No era una elección sencilla para nosotros el tema del municipio. Alejandra del Moral, pues, es originaria de nuestro municipio, también un dirigente importante de Acción Nacional, Anuar Azar. Es un municipio gobernado por una coalición de las derechas encabezada por el PAN. No perdieron la ocasión, sí se dieron ahí a la tentación de echarnos a la policía y demás. No fue un ejercicio sencillo, pero pudimos entregar buenas cuentas. Finalmente la maestra Delfina saca 25,000 votos de ventaja en este ejercicio, y pues nosotros contribuimos con lo que se pudo ayudar. Desde luego ese triunfo es el resultado de la suma del trabajo de muchísima gente, de muchísimos liderazgos. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Pues seguir ayudando en la organización y también seguir fomentando la unidad del partido. Yo creo que la gran lección que deja el proceso con la doctora Claudia es la necesidad de la unidad. Yo creo que todas las aspiraciones de todos los compañeros y compañeras son legítimas, como fue el caso del compañero Gerardo Fernández Noroña, de Manuel Velasco, de Adán Augusto, de Ricardo Monreal, del compañero Marcelo. Todas las aspiraciones son legítimas, pero tenemos que procurar como el bien superior el proyecto y la unidad. Okay. Y ya también pues se acercan los tiempos para el 2024. ¿Cuáles tiempos? Yo dije los de Navidad. Para el 2024. Por ahí ya aprobaron incluso convocatorias. Vamos en la etapa de gobernadores, ¿no? Ahorita el movimiento, el Consejo Político Nacional delegó en el Comité Nacional y en la presidencia del Consejo Nacional estas tareas de las convocatorias. Y ahorita las convocatorias que salieron, donde se inscribieron compañeras y compañeros, fueron para los 9 estados donde habrá renovación del Ejecutivo, y después vendrá el ejercicio para diputaciones federales y senadurías. Y después de ese ejercicio vendrá lo local, tanto el tema de los congresos locales como de las alcaldías. ¿Eso es como por noviembre? Pues dependemos un poco del ritmo, que ha sido distinto en esta ocasión. Hay que decirlo, enfrentamos un proceso inédito. Nosotros no discutíamos candidato a la presidencia de la República desde el 2006. Entonces, como no discutíamos candidato a la presidencia de la República, no teníamos esta necesidad de calendarios y de que si encuesta para elección, para la candidatura presidencial, ¿no? Entonces, eso ha modificado muchas cosas. Quizás se alargue la propia toma de la definición. El último tramo será justamente el de los congresos locales y de los municipios. Las alcaldías, ¿no? Así es, así es. Muy bien, pues no sé, algo que nos quieras agregar en esta charla. No, pues agradecerles como siempre mucho la entrevista, mandarle un saludo a toda la gente que nos ve
y pues decirles que estén pendientes de este tema importantísimo de lo del agua que vamos a estar lanzando seguramente en un mes. Okay. Y pues muy agradecido con ustedes como siempre. Muy bien, pues vamos a estar ahí atentos de estas actividades. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos sintonizaron en esta transmisión. Yo soy Liliana González y nos vemos en la próxima entrevista.